Samuel chapter 11 verses 1 through 5. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos del 1 al 5. He titulado el mensaje para esta tarde: cuidado, no mires atrás. Cuidado, no mires atrás. Les invito a que una vez encuentren esta porción de las Sagradas Escrituras, nos pongamos de pie una vez más. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 al 5. Vamos a leerla antifonalmente. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 1960. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Todos, hermanos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Que el Señor bendiga esta su santa palabra. Oremos. Amantísimo Padre, Abba Padre, continuamos delante de tu presencia dándote gracias por este día hermoso, oh Padre, que tú nos has concedido, Padre. Gracias, oh Padre, por habernos reunido aquí en esta tarde y por, oh Padre, revelarte a nosotros a través de esta tu palabra, porque, oh Padre, tú eres Dios santo, que requiere que los que te sirven, oh Padre, en espíritu y en verdad también sean santos. Gracias, Padre, por esta tu palabra bendita. Oh Padre, permite que la misma cale hondo en nosotros y entendiendo su mensaje, oh Padre, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Porque esto pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, en quien en este momento decimos amén. El pueblo del Señor dice: pueden sentarse, hermanos. Cuidado, no mires atrás. Dice un viejo refrán que para atrás ni para coger impulso. Déjenme decirle, no se ha escrito mucho, y por lo menos lo que se ha escrito no es bueno acerca de aquellos que marchan hacia atrás, que van en retroceso. La palabra nos insta a que caminemos hacia adelante, a que pongamos la mano en el arado y ya no miremos hacia atrás, porque en el pasado solo hay disolución, solamente en el futuro vamos a encontrar sentido para nuestras vidas. David fue un hombre que dice la palabra, su corazón era como el corazón de Dios. Y muchas veces yo sé que hemos leído este pasaje y vemos que David, un hombre con el corazón conforme a Jehová, pecó y fue restaurado. Si continuamos leyendo los eventos que ocurrieron en este capítulo 12, vemos que es una historia triste de cómo alguien que está en un sitial muy alto puede caer hasta lo más profundo, pero gloria sea al Señor, que el Señor siempre está tan cerca de nosotros como una oración. Y aunque David cayó muy profundo, cayó muy hondo,
esto lo motivó a escribir un salmo tan hermoso como el que leímos hace unos instantes, el Salmo 51. Esta caída tan profunda motivó dentro del corazón y la vida de David el buscar más y más y más de Dios. Oh, hermanos, David fue restaurado y ahora yo quiero hacerte ver a ti el error que él cometió y que es muy frecuente en nuestras iglesias. Y déjenme decirle, no me estoy refiriendo al adulterio. Es otro pecado el que nosotros como cristianos cometemos en contra del Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice el versículo número 1. Esta frase a mí me tocó porque dice ese versículo número 1: en el tiempo en que los reyes salían a pelear a la guerra. Todos sabemos bien que David era un diestro guerrero, aún desde el tiempo de su juventud. Los estudiosos de la Biblia dicen que David aproximadamente tenía 12 años de edad cuando él enfrentó a aquel filisteo, aquel gigante llamado Goliat. No creo que cualificara todavía para el US Army. Le faltaba crecer un poquito más. Pero déjame decirte, a tan temprana edad, él era un guerrero. Él era un guerrero de Dios. ¿Lo eres tú? ¿Lo eres tú? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú preparado para pelear por el Señor y con el Señor, para derribar gigantes, no importa cuáles sean sus nombres? Oh, hermanos, todos sabemos que él era un diestro guerrero. Nos dice la palabra y lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 17, que él enfrentó a muchos enemigos y fue parte del ejército del rey Saúl. Por lo que encontramos en estos pasajes de 1 Samuel capítulo número 17, capítulo número 18, vemos que él era muy diestro en el arte de la guerra, tanto así que aún provocó los celos del rey Saúl. Saúl se sintió atemorizado de que David le fuera a quitar su lugar. Él se sintió celoso porque David estaba siendo reconocido por el pueblo como un gran líder. Siguiendo con la historia de David, miremos que también durante este periodo, antes de que él se coronara rey de Israel, él estaba entrenando un grupo de guerreros, los cuales les llamaron los valientes de David. Yo creo que hay muchos que nos gustaría que nos reconocieran por nuestra valentía. ¿Cuántos quieren ser reconocidos por su valentía? Le vi una mano nada más. ¿Qué pasó con el resto? ¿Cuántos quieren ser reconocidos como uno de los valientes del Señor? ¿Cuántos quieren ser reconocidos como uno de aquellos que está preparado para derribar gigantes, para enfrentar al enemigo en el campo de la batalla y no dar marcha atrás, y no mirar atrás, y no coger ni siquiera para atrás ni para coger impulso? Oh, hermanos, David era un hombre diestro y no tenía miedo. Aquellos varones a los cuales él había preparado también eran de la misma manera. Estaban sin miedo porque estaban seguros de que Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, los estaba guardando y estaban aún preparados por causa de defender al pueblo de Jehová. Aún estaban dispuestos a entregar su vida. Podemos ver claramente quién era David y podemos decir que no es porque le haya tenido miedo a aquellos reyes
que él se quedó en la casa. Él se quedó en la casa no porque le tuviera miedo a aquellos reyes. ¿Sabes por qué él se quedó en el palacio? Porque él empezó a mirar lo que él tenía. Él empezó a mirar el año pasado. Mis ejércitos pudieron obtener la victoria. Mis generales y mis capitanes están preparados para obtener la victoria. Y si aún acaso luego de ellos la situación se pone un poquito difícil, ahí están mis valientes. Ahí están mis valientes para destruir a todo ese ejército. Oh, hermanos, David empezó a confiar en sí mismo, en lo que él tenía. ¿Sabes en qué pecó? Él pecó al menospreciar el enemigo. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, porque pudimos obtener victoria en Cristo Jesús ayer. Creemos que hoy podemos vencer también por nuestras propias fuerzas. Creemos que somos lo suficientemente valientes y diestros como para nosotros enfrentar al enemigo. Y déjame decirte, enfrentamos todos un enemigo que es cruel. Enfrentamos todos un mismo enemigo que nunca nos va a dar tregua, que no toma vacaciones y no le importa si es el día de acción de gracias o el día de Navidad o el día de Año Nuevo. Él está preparado y va a enfrentarnos. ¿Estamos nosotros preparados? ¿O vamos a hacer como hizo David? David, como decimos nosotros en Puerto Rico, se durmió en sus laureles, pensando que todo iba a estar bien. Y cuando él creía que el enemigo venía de frente, el enemigo lo atacó en la retaguardia. Allá en su casa, allá en el palacio, donde él se sentía seguro, donde él se creía rey y señor, y verdaderamente era el rey de Israel, pero aquella mujer no le había sido dada por Dios. Y él miró aquello que no tenía que mirar. ¿Y por qué lo miró? Porque no estaba donde debía de estar. Hermanos, mira bien que estés donde Dios te quiere que estés, no donde tú quieres estar. Déjame decirte, Dios no comete errores, y cuando Dios nos llama a un lugar a mitad de la batalla, no va a cambiar de parecer. No va a cambiar de decir y te va a decir, oh Marco, I'm sorry, cometí un error. No es ahí donde yo te quiero. ¿Sabe qué? Vente para acá conmigo, que yo te quiero llevar a este otro lugar. Dios no es así. Dios siempre es claro. David sabía lo que él tenía que hacer. Él era el rey. El lugar del rey era estar al frente de la batalla, pero él confió en sí mismo y dijo, yo no es necesario que haga esto con mis propias manos. Oh, hermanos, es necesario que tú hagas aquello que el Señor te ha llamado a hacer, que no pienses que el hermano que está a tu derecha lo va a hacer, o el que está a la izquierda lo va a hacer. ¿Sabes qué? Muchas veces a mí me ha pasado eso. He pensado que tal persona lo iba a hacer o que la otra lo iba a hacer y la cosa se ha quedado sin hacer.